Bueno, en el audio. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con un tema relacionado con las responsabilidades frente a este tipo de situaciones de accidentes y de reportes en relación con los o las empresas de servicio público. ¿Ok? De servicios públicos. Bueno, las empresas de servicios públicos, en este caso, deben ser evaluadas los diversos aspectos relacionados con los conductores de taxis, que deberán estar afiliados como cotizantes a riesgo 4 de acuerdo a su clasificación, y pues el tema de seguridad social. Por lo tanto, si están afiliados como taxis, como taxistas, para ese tipo de riesgos, pues es importante tener en cuenta que si esas personas sufren un accidente, al igual que por ejemplo el caso que miramos ayer, pues deben ser reportados e investigados. Ahora bien, va a pasar lo mismo que con las entidades del sector transporte relacionados con el tema del cooperativismo. Generalmente las empresas del servicio de taxis sirven como intermediarios para controlar unos cupos de unos ciertos vehículos afiliados a algunas empresas, ¿verdad? Pero el patrono, el jefe directo o el patrón directo de ese tipo de conductor es el dueño del vehículo. Y de acuerdo a esto, y basándonos en lo anterior descrito, podríamos decir que quién sería el responsable del reporte y cuál sería el procedimiento que se debe seguir. ¿Cuál sería el procedimiento que se debe seguir igual con las empresas de taxis como las empresas anteriores? ¿Quién debe reportar? El dueño, la empresa, debe haber unas cláusulas establecidas, cómo se debe manejar. ¿Alguno? Pero el dueño, pero la empresa, ¿qué debe hacer? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan una palabra que yo les recalqué ayer antes de terminar? ¿Recuerdan que yo les dije que la empresa debe hacer todas las acciones necesarias para controlar este tipo de situaciones, que es solidaria? ¿Sí lo recuerdan? Por lo tanto, la entidad debe realizar esa gestión previa y controlar que ese patrono pues cumpla con estos parámetros. Ahora bien, ¿qué pasa con los trabajadores dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes? Denme un segundo, quiero buscarles algo acá.
Ah, ok, listo, ya acá está. Mire, ¿qué pasa cuando se contratan trabajadores que laboran por periodos inferiores a un mes? O sea, por ejemplo, contrato obra o labor por 20 días para realizar 400 camisas. ¿Ok? 20 días, tiene que realizar 400 camisas. ¿Cuánto creen que deben cotizar a esas personas, por esas personas? Pues mire, hay que mirar ahí en ese caso, en Colombia, una ley que establece o regula esto, que es el decreto 2616 del 2013, que dice, si usted contrata a una empresa, a una persona mejor, por periodos inferiores a 30 días, entonces se establecen los márgenes de cotización. Entonces dicen, ah, bueno, eh, si es de 1 a 7 días, se cotiza por una semana. Si es de 8 a 14 días, se cotizan por 2 semanas. Si es de 15 a 21 días, se cotizan por 3 semanas, de acuerdo al salario que esté devengando. Y si es más de 21, pues se debe cotizar por las 4 semanas que equivalen, o bueno, en este caso, si equivalen al salario mínimo, pues al salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que una persona sea contratado por obra o labor, por un periodo o para un reemplazo, por un periodo menor a 30 días, no exime a la entidad de la responsabilidad de qué? De afiliar al trabajador. ¿Claro? Ahora bien, también el contrabajador, que le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos contratos de trabajo puede tener usted de manera simultánea? ¿Cuántos contratos de trabajo puede tener usted de manera simultánea? ¿Uno solo? ¿Cero? ¿Cuatro? ¿10? ¿Ninguno? ¿Uno solo será? ¿Dos? Puede tener los que quiera, los que quiera, siempre y cuando los otros trabajos no le impidan o no le afecten la labor que desarrolla. Por ejemplo, usted eh, ingresa a trabajar, ¿ok? En la mañana, porque tiene un horario en la mañana medio tiempo, ¿ok? En una empresa, porque es contador medio tiempo, en la mañana, todas las mañanas, 4 horas. En las tardes, tiene otro trabajo medio tiempo como contador o como revisor fiscal. Ahí van 2 contratos. Y en la noche tiene otro contrato con una universidad medio tiempo por las noches. Ahora yo pregunto,
Si llegase a ocurrir un accidente en el hora de la mañana, ¿quién debe reportar el accidente? ¿El trabajador, perdón, la empresa a la cual estaba prestando los servicios en la mañana o las tres empresas? Tienen los micrófonos habilitados. En la empresa donde se está prestando el servicio, ¿no? Y las demás empresas, la de la No, tarde. a las otras empresas sí hay que reportarle que hubo el accidente como tal, por lo que obviamente pues porque el trabajador no se va a presentar al trabajo, entonces él tiene que pasar la incapacidad en el caso que se requiera o que Bueno, sea expedida por el médico y la empresa encargada de pasar el reporte a la ARL, si fue por medio de la labor, es la empresa en donde la persona está prestando el servicio. listo. Y ahora pregunto yo, entonces, ¿quién debe investigar? ¿La de la mañana, la de la tarde, la de la noche o las tres? En este caso tendrían que ser, bueno, como se hace el reporte, la de la mañana obviamente inicia con el proceso de la investigación del accidente, si fue dentro de la entidad, y las dos otras empresas, en caso que sean tres empresas en las que el señor trabaja, tendrían que hacerle seguimiento por por el paso de la incapacidad. Donde sufre el accidente. Bien, listo. Y ahorita hay un parámetro más. ¿Quién debe gestionar el pago de las indemnizaciones si tiene tres trabajos y cada uno es contrato medio tiempo? Para este caso sería igual el mismo, o sea, la primera ARL de la primera empresa, o sea, donde sufrió el Sí, accidente, es y donde las tiene que otras pasar dos el empresas reporte. no pagan. O sea, Mm, recibiría solamente el salario de la mañana y las otras dos. Pero es que déjà las vu. otras dos lo único que pueden hacer es por la EPS. No podrían recibir ningún otro por la ARL. Muy bien, pero hay que, Perdón, profesor, y si eso no lo reportan las otras empresas, la únicamente reporta una empresa, entonces, ¿cómo sería ahí? esa es la pregunta. El trabajador está afiliado a la misma ARL en todos los trabajos que tenga. Entonces, Sí, con una ARL que se informe, me imagino que la ARL sabrá, bueno, si se accidentó acá y tiene incapacidad, pues no puede ir a los otros trabajos. Me imagino que la ARL cubrirá esa parte también. sí, esa tendría que ser una sola, claro. Pero bueno, La- y el tema prestacional con la incapacidad de los otros dos trabajos que, pero es que si la incapacidad, el accidente se presentó en la primera empresa, que es la de la mañana, se hace el reporte a la ARL. Y esa sí, empresa es la que recibe los aportes por la ARL. Las sí, otras dos empresas, el único aporte que van a recibir es el de la EPS. No pero tiene pues nada si que fue ver con accidente de la trabajo, ARL, si fue porque el accidente accidente de de trabajo, trabajo, pero se presentó en la empresa para la que yo estoy trabajando en la mañana. No me accidenté en las empresas que trabajo en la tarde ni en la de la noche. ¿qué creen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Señores, ¿Quién es tu maestro? Nuestro maestro. Eso es lo sagrado de él. Segundo grito. Él quiere enseñarle.
No lo has obtenido. Pero ¿Ninguno? Gina Julián, te estás confiando en la identidad de aprimando de la niña Julián. El segundo briefing venido. Por favor, también. Recuerda el dolor. Ven a la chica. Bueno, pues en primera instancia, Por los obviamente en donde ocurrió el accidente se reporta, ¿ok? Es la que hace ese reporte. Eh, ¿De qué te ríes? ¿Por qué el segundo príncipe es tan problemático? ¿No es más feliz matarme directamente? Hermano mayor. Ahora, ¿qué pasa? Como el accidente no fue realmente un accidente de trabajo para las otras dos empresas, para las otras dos empresas, digamos que se cataloga como un accidente común, por lo tanto, ahí esas dos empresas deben, lo que dijo la compañera ahora, gestionar las incapacidades, ¿con quién? Con su EPS, si consideran que ese accidente, pues realmente afectó o se considera con secundaria del evento principal, pero la ARL solo va a pagar el evento principal. Lo demás se debe gestionar con las EPS. El problema va a radicar que seguramente las EPS van a decir, no, pero bueno, ¿y qué? Si lo está pagando la ARL. Vamos, ahí hay una discusión. Pero las EPS son las que deben cubrir esas incapacidades de la tarde y de la noche. ¿Claro? Sí, ¿claro? O pregunta, o que no, no, o no, o dudas. Como el accidente ocurrió en la empresa de la mañana, pues la empresa de la mañana es la que reporta el accidente. ¿Ok? La Profe, segunda, tengo una pregunta. En el espérame, caso de que él espérate, trabaja, de repente yo lo compré, termino y ya te. En las segundas, no les pasó, o sea, en realidad no les ocurrió un accidente de trabajo, fue un accidente común para las otras dos, pues entonces ellas gestionan el pago de la indemnización con la EPS. Ahora sí, profe, y en el caso de que ese trabajador sea cotizante independiente, o sea, no esté como, no, la empresa, digamos, las tres empresas para las que él trabaja, no le pagan la seguridad social, sino que él solo se paga la seguridad social. igual el primer patrono, el donde ocurrió, hace el reporte y las otras solicitan el tema con EPS, gestionan el tema con EPS, pero es igual Mm, el trámite. ok, ok, profe, Pero, gracias. perdón, profe, y a la pregunta que hizo la compañera, o con la nueva ley, eso no, hoy en día como si yo contrato una persona, tengo que afiliarla, No. ¿no? Nada que ver. No, la nueva norma, eso sí decía algo, o bueno, una confusión que había con la reforma pensional, si no estoy mal. Y resulta que decía que a partir del 15 de julio todas las empresas debían descontar del valor de los honorarios el pago de la seguridad social, ¿verdad? Pero después salió una resolución, o bueno, un decreto reglamentario, no recuerdo bien, que dejó claro que esto era a acuerdo entre los dos. Eso no es así. ¿Listo? ¿Claro ese caso? Claro, porque es que miren, aquí cuando tienen más de un trabajo, más de un contrato de trabajo, cada empleador deberá efectuar de manera independiente las cotizaciones correspondientes a los sistemas. Igual, cada quien debe pagar su remuneración y debe realizar el reporte pues ante la EPS, las otras dos, que porque para ellas son accidente común. Para la empresa donde ocurre el accidente, pues sí es un accidente de trabajo, para ellas no. Y esto lo deben solicitar a la EPS. ¿Que va a ser complejo? Seguramente, pero pues
Así es el trámite. Ahora, ¿quién investiga? Pues donde ocurrió el accidente. ¿Ok? ¿Quién investiga? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Ahora, ¿claro? ¿Claro esa parte, verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Buenas tardes. Doctor, Buenas. mire, en ese caso que ha trabajado en esas diferentes tres empresas, entonces él va a recibir el equivalente a cada cargo o Dependiendo del salario. ¿Por qué? Recuerden que eso depende del salario, ¿no? Si es mayor al salario mínimo, el 66.66%. Y si es igual o inferior al salario mínimo, el 100%. por cada empresa que él, en el que él está laborando. ¿O cómo quedaría ahí? ¿Cómo? No entendí, perdón. Ejemplo, yo me incapacito y trabajo en tres empresas. Si yo de esa incapacidad que me cubre, porque yo estoy pagando por cada uno, entonces a mí cada empresa me va a dar el valor que me corresponde. Sí, claro, Ah, ya, ya, ya. Listo. Ah, bueno. claro, Gracias, muy claro, amable. claro. Pero recuerden que las indemnizaciones son el 100% si el salario es igual o inferior al salario mínimo. Bueno, mentira. Si es igual al salario mínimo. Si es mayor al salario mínimo, el 66.66%, para que lo tengan en cuenta. El tema de incapacidades. Eso siempre ha sido así. Bueno, claro, dudas. Entonces, ojo porque el reporte debe hacerlo la empresa donde ocurrió el accidente. Ahora, para las madres comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo, suscrito con las administradoras de hogares comunitarios, bienestar y demás, y también se le debe pagar lo mismo. Eh, bueno, ¿ustedes han escuchado de los famosos estándares mínimos? ¿Ustedes han escuchado de los famosos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo? Sí, Bueno, pregunto, ¿los conocen? Mejor no los he escuchado, sino que los conocen. en el decreto creo que ahí viene un adjunto con que dice qué es lo que se debe evaluar en cada empresa y viene con el porcentaje si la empresa cumple o no. Bueno, señores, pónganme cuidado. El decreto 1443 del 2014 expidió nuestro reclamo, pues nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que fue recopilado en el decreto 1072 en su capítulo sexto del 2015, que posterior a ello fue reglamentado, regulado con la resolución 1111 del 2017 y que actualmente se encuentra regulado con nuestra resolución 0312. ¿Ok? Estos estándares mínimos establecen, digamos que unas responsabilidades y unos requisitos que las empresas deben implementar frente al sistema de gestión, ¿ok? Sin embargo, establecen tres tipos de estándares. Empresas con hasta 10 empleados cuyo riesgo sea igual o menor a 3. Empresas entre 11 y 50 empleados cuyo riesgo sea igual o menor a 3. Y empresas con más de 50 empleados. Dame un segundo, por favor.
Bueno, entonces también tenemos 60 estándares que corresponden a todas esas empresas que tienen más de 50 empleados y que cuyo riesgo pues es igual, no, igual a 60, sí, 61, a 4 y 5 y bueno, para todos los riesgos, ¿ok? Sin embargo, a veces, y voy a aclarar esto para que después no digan que no se los dije, muchas empresas o muchos asesores inclusive cometen algunas fallas frente a la implementación de los sistemas de gestión. Por ejemplo, en aquellas empresas cuyos riesgos son menores a 3 y tienen hasta 10 empleados, deben cumplir con los siguientes estándares. Afiliación al sistema de seguridad social. Elaboración y ejecución de un programa de actividades y de capacitación, promoción y prevención. Realizar evaluaciones médicas ocupacionales. Realizar la identificación de peligros y ejecutar las actividades. ¿Ok? Aunque aquí me faltó uno, que era la del nombramiento de la persona. Son 7. Me faltó uno. Me faltó uno. Me faltaron 2. Pero bueno, en teoría son 7. Sin embargo, yo les voy a mostrar directamente la resolución 032. Disculpe, profe, una pregunta. Sí, En el caso de las personas jurídicas, como son los conjuntos residenciales, ¿cómo también. se hace para determinar entonces el tipo de riesgo de esas Generalmente entidades? son uno porque ustedes no contratan, no tienen personas contratistas o no tienen empresas como tal, personas como tal. Entonces, generalmente son uno. Generalmente le aplican estos, pero bueno, Si, digamos, hay 12 personas contratistas en ese conjunto residencial, de igual manera se le aplican los estándares no, de riesgo no, uno. no. Aplican los estándares de 10 en adelante. Eso depende de la cantidad. Bueno, ¿por qué? Porque mire, para el concepto de trabajadores en Colombia y del ministerio, son trabajadores todos aquellos que desarrollen una actividad para la organización independientemente de su vínculo laboral. Entre ellos encontramos los contratistas. Entonces, si usted tiene contratistas o empresas de tercer, bueno, otro tipo de empresas, bueno, otro tipo de vinculación con algún otro tipo de empresas, como empresas de vigilancia y demás, debe contar cuántos contratistas tiene. Entonces usted dice, ah, no, tengo 3 señores de vigilancia, uno en cada turno. Y tengo 2 que son ronderos, que son por la noche, entonces son 5. Tengo el administrador, tengo el contador y tengo el revisor fiscal. Ah, son 8. Tengo 4 personas de aseo, son 12. Entonces ya no entro acá, ya entro en el segundo nivel. Si usted dice, ah, no, yo tengo nomás 2 celadores, uno por cada turno y en la noche tengo un rondero, entonces serían 3. Tengo del sector de vigilancia, tengo de aseo, tengo un todero y una señora de aseo, entonces son 7. Tengo el administrador y el contador y el señor de seguridad y salud en el trabajo porque no tengo revisor fiscal, entonces son 10. Ahí apenas está acá. ¿Listo? Entonces lo que usted debe contar son todas esas personas que realizan una labor para su organización. ¿Ok? Ahora, les voy a contar algo rápidamente. Si bien es cierto, la resolución 032 establece unos requisitos, o perdón, unos criterios, unos ítems a cumplir, unos, digamos que unos, sí, requisitos o unos, eh, bueno, unos requisitos a cumplir. Entre ellos está asignar una persona, entre ellos está la afiliación al sistema general, la capacitación, el plan anual de trabajo, las evaluaciones médicas ocupacionales, la identificación de peligros y valoración de riesgos, las medidas de prevención y control. En alguna de estas que ustedes están viendo aquí está la investigación de accidentes.
No, señor. Y entonces hay que hacerla, hay que investigar o no porque no está ahí. Y yo Sí, tengo menos de 10 empleados. sí toca hacerla porque es una ley adicional a este decreto. Ok, hay que hacerla. Sin embargo, hay personas que dicen, o que mejor, piensan que porque a mí dentro de estos criterios nunca me dicen que debo implementar o que debo investigar, entonces a mí no me corresponde. Pero no es así, no es así. ¿Por qué? Porque la resolución 1401 y la 1562 ha sido muy clara que si no, pues usted lo pueden multar. Y aparte de esto, que son todos los empleadores. Entonces, señores, los invito a que cuando vayan o a implementar o a apoyarse en un asesor, primero léanse en la resolución 0312, pero no se vayan a dejar o vayan a iniciar simplemente con leerse esa parte. Comiencen leyéndose estos criterios. Estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores. Analicen uno por uno y miren cuáles les aplican y cuáles no. De estos 60. Y les aseguro que más de 25 les van a salir, como mínimo, si no son todos los 60. Así tengan menos de 10 empleados. Entre ellos está la investigación de accidentes. Por eso es importante tener en cuenta que pese a que dentro de los estándares mínimos para empresas menores a 10 trabajadores no se estipula ni se tipifica realmente la investigación de accidentes, hay otras normas conexas que sí lo exigen. ¿Claro? Disculpe, profe, otra pregunta. Sí. Estamos en el mismo ámbito de los conjuntos residenciales, pues la ley menciona que para armar copas o comité de convivencia se debe tener en cuenta que los trabajadores sean vinculados directamente con la empresa. En los conjuntos residenciales, pues el gestor que se maneja dentro del conjunto residencial menciona que sí se debe armar el copazo y el comité de convivencia laboral dentro del conjunto, pero pues él me mencionaba que la norma o la ley no la obliga, no obliga a los conjuntos, teniendo en cuenta que dice que la vinculación debe ser directamente por la empresa o, mm, o entidad que sea empresa, pues en este caso con persona jurídica. Pues No, no lo sé. que pasa es que no es tanto para las personas, para ese tipo de, de propiedad horizontal. Por ejemplo, el Coca-Cola, el Comité de Convivencia Laboral no aplica porque usted no tiene empleados. Y hay un concepto del ministerio que dice que básicamente que si no tienen los mínimos para aplicarlo, pues ni modo, no debe aplicarlo. Son dos. Pasa lo mismo con el COPAS. Entonces, si no O tiene sea, los el conjunto mínimos, residenciales no tiene que haber copazo ni Coca-Cola. no, porque pues no lo hay. No hay, no cumple con los mínimos requeridos. Digamos que Ok. los empleados contratistas, como los de la empresa de aseo, los de la empresa y demás, pertenecen al COPAS y al comité de convivencia, pues de la empresa. Ujú, Ujú. ya con. ¿Ok? Entonces, mire, señores. Pero mire que hay unidades residenciales que forman el COCOLA para las relaciones entre residentes y No, propietarios. pero no es el COCOLA, es el comité de convivencia. El comité de Sí, convivencia, entonces lo hacen también para sí, residentes sí. y propietarios. Y me imagino que en un momento dado que haya Sí, se problemas puede entre tocar, los pueden trabajadores fungir esas puede ayudar. responsabilidades, sí. Pueden fungir esas responsabilidades, pero ese comité de convivencia es diferente al comité de convivencia laboral.
Totalmente diferente. Bueno, una pregunta, ¿un asesor de CCD tiene contrato de prestación de servicios? ¿Puede hacer parte del comité de convivencia? Yo diría que no, porque la norma es clara. Bueno, entonces sigamos. Claro lo de, claro lo de la resolución 0312. Realmente sí quedó claro esa parte porque, mire, hay que a veces, miren que eh, hay circunstancias en donde se analiza la norma de manera inadecuada. Y a veces cuando se analiza la norma de manera inadecuada cometemos esos errores. Entonces nosotros creemos ciegamente en lo que dice la resolución 0312, que dice, no, estándares mínimos. Sí, estándares mínimos, no máximos. O sea, mínimo usted debe cumplir con eso. Ya en adelante lo que siga con respecto a la ley. Que si tiene que que implementar comité de convivencia, pues hay que hacerlo. Que si tiene que implementar copas, pues hay que tenerlo. O sea, ahí no hay nada más que hacer. Eh, que si debe, por ejemplo, capacitar en seguridad y salud del trabajo con las cursos de 50 horas, pues hay que hacerlo. O sea, el tema de la investigación es uno de ellos, que aplica para los tres estándares. Inclusive, por eso yo siempre les voy a decir a ustedes, analicen inicialmente los 61 y de ahí para allá depure cuáles no le corresponden a ustedes, pero partan de los 61 estándares. El asesor que los vaya a ayudar con la implementación debe partir de los 61 estándares. ¿Qué? Va a reportar los 7 de acuerdo a lo establecido por el ministerio. Sí. A través de la plataforma de riesgos laborales, sí. Pero no quiere decir que sean los únicos. Por lo tanto, es responsabilidad de la misma entidad, en este caso las ARL, también realizar capacitaciones frente a este tipo de circunstancias para evitar errores. ¿Ok? Evitar errores. ¿Por qué? Las responsabilidades de la ARL también van alineadas a fomentar estilos de trabajo y de vida saludables, a la identificación de peligros, los estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial y los perfiles epidemiológicos de la empresa. Entonces, sí, debemos tenerlo en cuenta. Esto decidió con sus propias manos. Probablemente también olvidó que mañana es fin de año. Claro, Desde que falleció mi madre. pues pregúnteme ahora porque después no vayan a tener inconvenientes con el tema de la Buenas investigación del tardes. cliente. Sí, Yo quiero señora. hacer una pregunta. Cuando Sí. yo estoy escuchando, por alguna razón llegué a esta plataforma por redes sociales. Yo soy de Ecuador y esta normativa, me llama la atención el tema, pero esta normativa es igual que Ecuador. No, Porque Ecuador maneja como, otra normatividad diferente. ok, listo, Ujú. listo. Esa era mi duda. Pero bueno, está algo relacionada. Solo por resoluciones creo que cambia, Ok. porque el Sí, riesgo sí, es y el son casi mismo. muy similares, Solo. igual que las de México. Las normas colombianas y las mexicanas son, y las ecuatorianas son muy alineadas, Ok, inclusive las venezolanas. Bueno, ¿qué gracias. pasa? Profe, una Todo trabajo. pregunta. Sí, Un trabajador se estrelló, ¿sí? Pero a él como tal no le pasó nada, le pasó al vehículo. ¿Eso cómo se consideraría? O sea, a él no le pasó nada. Él, lo que sufrió daños fue la motocicleta. nada, absolutamente nada. No, Y pues un incidente incidente con daños materiales, investiguenlos. con daños. No le pasó No. absolutamente nada. No, nada, nada. Eso sí, la moto, o sea, al frente, es que él se estrelló como, él nos dijo que era que un carro lo hacía rápido, pero pues es como contradictorio porque es que la moto, todo el frente quedó dañado, pero a él no le pasó nada. Entonces, Y por ya eso fue nos el hizo, médico y el médico le dijo que estaba sano, completamente sano. no, nosotros no lo enviamos al médico, le enviamos al No vaya, médico. que vaya, vaya por el, claro, por el SOA.
Y que le hagan todos los exámenes y ahí sí toman la determinación. Que le hagan todos los... Es que el otro es que él no nos avisó sino después. No importa que vaya. Que vaya. Claro, que se puede hacer extemporáneo. Claro. Listo, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, señores, ¿qué pasa cuando un trabajador sufre un accidente? Pues todo trabajador que sufre un accidente o una enfermedad laboral tendrá derecho, según el caso, a las prestaciones económicas y asistenciales que se generen de acuerdo al evento y que en este caso son cubiertas por la ARL. ¿Qué pasa con estas prestaciones asistenciales? Por ejemplo, son la asistencia médica quirúrgica, la tema terapéutico, farmacéutico, servicios hospitalarios, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnósticos, tratamientos, prótesis, reparación y reposición, solo en los casos pues, de deterioro, por ejemplo, en temas de desadaptación. Entonces, por ejemplo, que necesita una prótesis auditiva o algo por el estilo, también lo cubren. La rehabilitación física y profesional, los gastos de traslado en condiciones normales. Entonces, si usted sufre un accidente y es obviamente un accidente relacionado con la labor, la RL debe cubrir todos estos costos, todas estas prestaciones económicas asistenciales. Entonces debe cubrir temas asistencia médica, temas quirúrgicos, terapéuticos, farmacéuticos, servicio de hospitalización, servicio de odontología, suministro de medicamentos, servicios odontológicos, apoyo diagnósticos, los gastos de traslados, etcétera. ¿Ok? Entonces, si usted sufre un accidente, ¿quién cubre esto? La ARL. Ahora, por X motivo también es importante entender que hay unas prestaciones económicas, esas son asistenciales. Económicas son aquellas, por ejemplo, un subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial. ¿Ustedes saben cuál es la incapacidad permanente parcial? No, eso es profe. pérdida física, algo así, profe, ¿cierto? Eso está calificado por unos porcentajes, si no estoy mal. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe cuál es esa incapacidad permanente parcial? Simplemente la odio. Odio a su madre. Toda pérdida de capacidad laboral que sea menor a 50%. Toda pérdida. Recuerdo que yo les mostré un listado y les dije, mire, una tabla, yo les dije, mire, la persona, si sufre una incapacidad equivalente al 49%, puede recibir hasta 24 salarios dependiendo su base salarial. ¿Sí lo recuerdo? Pues esa es la incapacidad parcial permanente. Aquella que, de acuerdo a una calificación de su pérdida, determina que pues está en un estado. Ahora, también hay una prestación o una pensión de invalidez que la cubre la ARL si es de origen laboral. ¿Ustedes saben qué pasa con el tema de la pensión de sobrevivencia? ¿Qué es la pensión de sobrevivencia? Es la pensión que le queda a la esposa, a los hijos o a los padres, a los que tengan, mejor dicho, el trabajador, que dependan de él y que algo así, es a la familia, a los, a los que de acuerdo a la ley puedan reclamar. ¿Quién más? Sí, 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 algo así. ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos apoya con el tema del concepto de la pensión de sobrevivencia?
Buenas tardes, profe. La pensión de sobrevivencia es a la cual tienen derecho los hijos menores de 18 y hasta los 25 años si estuviesen trabajando. La cónyuge y los padres que dependen económicamente del, De del la persona. asegurado. Debe, primero, la asociación de providencia o sustitución pensional. Básicamente, pues si usted sufre un accidente y fallece, a usted, por ser la cónyuge, por tener hijos o los hijos, también menores de 18 años, los padres o los hermanos que tengan un grado de invalidez y que dependan económicamente y se demuestre esa dependencia económicamente de esa persona, pues van a tener esa pensión. Pasa lo mismo a los padres. Si no hay cónyuge o no hay hijos y los padres dependían económicamente de esa persona, pues también tienen derecho a esa pensión de invalidez. Ahora, ¿sabían ustedes que la pensión de invalidez, sobrevivencia o sustitución pensional no es vitalicia en todos los casos? ¿Sabían que, por ejemplo, si usted es menor, una mujer joven de 26 años y fallece su esposo y no tiene hijos, esa pensión no es vitalicia sino hasta cierto tiempo? Porque se supone que usted después va a tener una pensión por su trabajo, por su actividad. Si es mayor de 30 años, sí es vitalicia, a menos que sea usted menor de edad, o sea, sea menor de 20, 30 años, pero tenga hijos, ahí sí es vitalicia. Ahora, ¿sabía usted que siempre se debe acreditar como mínimo haber convivido, haber tenido lecho, techo con la persona 5 años? Eso es uno de los requisitos, haber acreditado la convivencia mínima con esta persona permanente, ¿no? Durante mínimo 5 años. También tienen derecho a ese tipo de pensiones, pues obviamente los hermanos que, por ejemplo, tenían una discapacidad, perdón, y pues él dependía de la persona y falleció. Entonces también tiene derecho a esa sustitución pensional. Pero esta es una de las prestaciones económicas que se tienen en relación a un accidente de trabajo cuando la persona fallece. Andrea, Profe, una pregunta, si un trabajador por X y motivo tiene dos hogares, ¿ahí cómo se haría eso? ¿tiene qué? Dos hogares, Que el o juez sea, que lo dos determine, personas. el juez que lo determine en el grado de proporcionalidad, porque los dos debe comprobarse, como le dije, que, que en el otro hogar, por ejemplo, él ha convivido más de 2 de 5 años con esa persona. Ah, ok, listo, sí, señor. Listo. Pues como todo quedó claro, sigamos. Ahora, el empleador tiene siempre, o bueno, el trabajador mejor, siempre tiene unas responsabilidades, ¿ok? Ah, bueno, preguntas frente al anterior, o claro. ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Bueno, muy callados. ¿Qué pasa hoy? Para no estresar al profesor que ayer estuvo enfermo. Sí, pero me preocupa que no me hablen. Nosotros también nos preocupamos, profe.
Bueno, señores, de verdad, quedó claro el tema de la sustitución pensional, porque miren que esa sustitución pensional a veces es complicada y cuando, por ejemplo, tiene varios hogares la persona y demás, a esto entra pleito y muchas personas desconocen ese tema. Profe, Sí, yo me perdí la partecita del subsidio por incapacidad temporal. póngale cuidado, póngale cuidado. Yo les voy a explicar con un ejemplo. No sé si vimos este video, pero les voy a explicar con este ejemplo. En el caso del video, dependiendo del caso, seguramente a esa persona es probable, muy probable, que le den una pensión de invalidez por la mano que perdió o por la parte del brazo que perdió, ¿ok? Sin embargo, suponga que esa mano no fue la mano dominante, puede ser la mano izquierda. Y de acuerdo a ello, pues la Junta le dé 49% de pérdida de capacidad laboral. De acuerdo a esa pérdida de capacidad laboral, esa persona tiene derecho a una indemnización. Si la pérdida es superior al 50, tiene un derecho a indemnización. Y esa es la indemnización por incapacidad permanente parcial. Quiere decir que no llegó al 50%. ¿Claro? Si supera el 50%, pasa a ser el umbral y se convierte en pensión de invalidez. ¿Claro? Sí, señor. Yo tengo una pregunta. Ese Sí. 49% se lo dan es con el fin de no dar una pensión, ¿correcto? No es tanto porque, digamos, en términos generales, digamos, no es que no se la merezca, digámoslo así, porque, digamos, tiene el resto de extremidades como para poder realizar otra actividad, pero no le dan ese 50 es con el fin de no pensionarlo. No, lo que pasa es que recuerden lo que yo les dije a ustedes, que eso dependía mucho cómo afectaba esa enfermedad o ese accidente en la actividad laboral. Por ejemplo, yo les dije a ustedes, miren, ustedes han escuchado personas que pierden la movilidad de la mano derecha, no la pierden la mano derecha, sino que pierden la movilidad de un dedo, por ejemplo, y que con ese dedo era que él trabajaba, y ahí lo pensionan con el más del 50%, es porque realmente al perder esa movilidad, la persona ya no puede desempeñarse en lo que venía desempeñando. Entonces, posiblemente, en el caso de esta persona, perdió la mano izquierda, pero era la mano derecha y bueno, y demás, y con una prótesis, pues él podría gestionar y demás. Y como él trabajaba con partes operativas y demás, pues la mano izquierda no le afectaba tanto. Entonces, de acuerdo al dictamen de los médicos, ellos dicen, no, te vamos a dar el 49%. Entonces, eso más depende no tanto de la enfermedad, no de lo que esa enfermedad puede afectar la actividad diaria. Sí, a veces son esos. Digamos, perdón, profesor, digamos en este caso, pero hay personas que de pronto aprovecharían estas circunstancias para decir, es que esa era la dominante, o cómo sería esa investigación para determinar si ¿Para qué? sí. No, con el examen médico, los exámenes médicos dicen claro. Ahora bien, claro, ahí viene un tema, un componente psiquiátrico, emocional y demás que puede subir ese porcentaje. Pero digamos que solamente por ese caso no sufrió nada más. Es probable y seguramente, porque yo conozco varios casos que ha pasado eso, inclusive conozco casos de personas que perdieron el pie y no les declararon, no les dieron el 50%. Porque para los médicos, pues no, se supone que no afecta su condición, su actividad laboral o su rol, no le afecta el rol. Entonces, eso es un tema complejo, que pues eso lo miramos ya y en un curso más adelante también que lo vemos, que es el de Introducción a Derecho Laboral y Medicina Laboral, y lo miramos también. ¿Listo? Bueno, Profe, una cosa, ¿y él sale de la empresa o lo dejan vinculado a la empresa? no, tiene fuero de estabilidad laboral reforzada, ¿Cómo? queda con fuero de estabilidad laboral reforzada. Ah, ok. ¿Listo? Profe, Bueno. que una pregunta. Digamos, cada parte tiene un valor, digamos, si es un Sí, una dedo, tabla, hay si... unas tablas. ¿Recuerdan que yo les mostré que hay unas tablas y que esas tablas daban un porcentaje? Sí, esas son unas tablas por cada decreto 1507 establece las tablas.
Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Es que imagínate que un familiar lo mandaron a Cartagena a trabajar, ¿sí? Y no se sabe qué lo picó, bueno, no sabemos qué fue lo que le pasó. El caso fue que el pie se le puso morado, se le infectó, él duró 5 días en Cartagena, le volvieron para Bogotá, lleva 15 días, bueno, duró 15 días en el hospital, ahorita está con tratamiento. Y él me preguntó, y yo le dije, ¿usted cuando la primera vez, usted qué dijo? Y él dijo que era que había pasado en la casa. Y pues que él no ¿Había dice nada pasado un qué? en la casa, o sea, que el doctor le preguntó que qué le ha pasado y él dijo que pues que él no sabía que él estaba en la casa, pero él realmente había viajado de Bogotá a Ah, Cartagena a trabajar, sí, pero, ¿sí? Y de pronto con los vuelos o algo así, nada, sí, pero es grave. porque eso no lo reportaron a la ARL, pues el jefe le está pagando, digamos, los días, pero yo le decía a él que él tenía que ver a consecuencia a un futuro, porque él no sabe cómo le vaya a quedar el pie ni nada. Ahí ya no puede hacer nada. Perdón, ¿me decías? Él ahí ya no podría hacer nada. Pues él ya dijo que era en la casa, ¿no? Sí, él dijo que había pasado en la casa, Ah, bueno. pero él estaba era en Cartagena, ¿Pero estaba en la trabajando. casa trabajando o qué? ¿O estaba No, donde? pues él dijo así al doctor, pero pues porque él estaba en la casa, o sea, en la casa de donde se estaba hospedando, que él empezó ese dolor, pero él viajó de Bogotá, él fue de acá de Bogotá bien y no se sabe qué fue lo que le pasó allá en Lo que Cartagena, pasa es que pero hay él bueno decir viajó. la verdad. Si estaba en la casa, él debió decir yo estaba en la casa en la que me estaba hospedando mientras trabajaba, para que él iniciara el reporte. O sea, ya no pueden hacer nada. Pues ya dijo que estaba en la casa, pero Sí, debería retractarse y mandarlo por escrito para que la empresa inicie, para que la empresa haga el reporte y que inicie la investigación y que ya la ARL tome el dictamen, inicie el proceso. A ver qué le dice. bueno, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces mire, cuando lleguemos de descanso vamos a mirar estas responsabilidades del trabajador que son muy importantes, porque los trabajadores tienen unas situaciones y se encuentran conexas a nuestro código sustantivo de trabajo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el trabajador las omite? De acuerdo, pues, con la normatividad de la resolución 0312 y demás, lo miraremos después del descanso. Vemos ahora. Recuerden también, señores, que en ese momento Julia Coronado está mirando lo del tema de las certificaciones. Ya terminamos pasado mañana, el sábado. Y ese mismo día se emiten las certificaciones. Entonces, por favor, los que deseen el pago, realizar el pago con ella, ¿vale? Entonces, dentro de la investigación de accidentes y en ese tema, es importante tener en cuenta que los trabajadores tienen unas responsabilidades, ¿ok? ¿Cuáles son las responsabilidades? Uno, están relacionadas con el reporte de sus situaciones, de sus condiciones médicas. Eh, Procurar el cuidado integral de su salud. En entregar y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir con las normas y reglamentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes que se encuentran en su sitio de trabajo. Participar activamente de las capacitaciones del sistema de gestión. Participar y contribuir al cumplimiento del mismo sistema. Bueno, quiero mirar algo acá. Déjenme un segundo. Bueno, aquí vamos a hacer algo. ¿Ustedes han escuchado del famoso reporte de incidentes y accidentes de trabajo? El famoso FURAT. ¿Lo han escuchado? Sí, señor, pero no lo he tenido como de físico para estudiarlo bien. Listo, póngame cuidado. Te lo voy a descargar.
Vamos a trabajar con algo. Vamos a diligenciar un FURAT, ¿ok? Pero voy a explicar primero qué es el FURAT. Primero, el FURAT o el reporte del presunto incidente y accidente de trabajo se realiza de manera telefónica a la ARL. ¿Ok? Lo que ocurre inicialmente se realiza de manera telefónica a la ARL. 2. Esta envía el formato único de reporte de accidentes de trabajo FURAT, cuyo contenido se encuentra reglamentado y regulado por la resolución 156 del 2005, y este reporte o este FURAT es un documento que permite a las empresas y a las ARL llevar las estadísticas y conocer la caracterización del accidente. Basando en el siguiente caso, vamos a diligenciar ese FURAT. Necesito que presten atención al video porque de allí vamos a sacar la información. De acuerdo al caso, y espero que le hayan prestado atención, tienen todos los micrófonos habilitados. Vamos a diligenciar este formato de accidente de trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar. ¿Alguien recuerda la identificación o el nombre, perdón, el nombre de el empleado, el que sufrió el accidente? John, algo así. Rus, ¿Cómo se llama? Rus, con doble S. Rus. ¿Algo Rus? ¿Algo? No, Rus, Ruth listo. John, algo así. Listo, Rus. Esto fue, bueno, actividad económica. ¿Alguien sabe de pronto la actividad económica de ese servicio? El código de la actividad económica, ¿alguien la sabe de casualidad? Bueno, el nombre, ¿no? Bueno. Criterios de trabajo donde labora el trabajador. Nombre de la actividad económica, código, tal, miremos acá. Información de la persona que se accidentó. Pregunto, ¿había algún tipo de contrato que él tenía? En algún lado se dice que estaba de planta, emisión, cooperado, estudiante, independiente, ¿algo? En algún lado dice si él tenía algún tipo de vínculo. Cuando Pues narran la coloquémoslo como historia, mención. creo que cuando narran la historia, él lo enviaron de misión a esa planta. Sí, listo, emisión, listo. Listo, información sobre el accidente. ¿Alguien sabe qué día ocurrió el accidente? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El viernes. Viernes. Es viernes, me dicen eso ustedes. Listo. Jornada en la que sucede. Estaba en su jornada de trabajo normal, jornada de trabajo extra. ¿En qué tipo de jornada estaba? Normal. O sea, estaba laborando. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando? Casi las 8 horas. 8 horas. Como unas 7 horas, 6 a 7 horas, porque ya casi iba a salir del trabajo. Entonces, ¿cuántas horas? Comenzó, digamos, a las 6 de la mañana salió de la casa, ¿cierto? Yo digo que 8 horas, profe, mientras que él se tomó el café, mientras esto, hasta las 5, yo digo 8 horas. Salió de la casa a las 6 más o menos de la mañana, rumbo hacia otra ciudad.
Dice que al mediodía llegaron, al atardecer llegaron a ponerse a hacer esa actividad y demás. Entonces, digamos que haya empezado a trabajar, no sé, a las 8, que porque el lugar está era algo cerca, 1 hora de traslado. Desde las 8 hasta las 5, ¿cuántas horas son? 9 horas. Pero 9 horas. Y eran tipo accidente, violencia, tránsito, deportivo, recreacional, propios del trabajo. Propios del trabajo. Propios del trabajo. Listo. ¿Se estaba realizando su labor habitual? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero con un poquito de descuido, bastante. ¿Será que estaba haciéndolo en su jornada normal o una jornada extraordinaria? Extraordinaria. Extraordinario porque llevaba 9 horas, llevaba una de más extra. Listo. Pregunto, acá. Pero hay que considerar que es otro país, no se sabe qué horario estarían ellos. Entonces no Sí, podemos decir que es Pues sí, sí, pero yo creo que el país que más negra en las horas, yo creo que es Colombia. pero bajémonos en Colombia, listo. Ahora, ¿a qué hora fue el accidente? Como faltando 10 para las 5. 5 dice. A las 5. A las 17 horas. ¿Alguien recuerda si hubo fecha? ¿8 de noviembre? No, fecha. ¿Cuándo fue? El 8 de noviembre. Viernes. Dice que fue 8 de Era un viernes. noviembre, viernes del 95. Listo. ¿Causó la muerte del trabajador? No. No. Departamento de accidente, bueno, este es municipio, eso, pues esto no. Zona aunque ocurrió el accidente, urbana o rural. Urbana. Yo creo que como rural, porque eso se ve un poco a montañas y eso, ¿no? Es rural. Sí, rural. Urbana, profe. Listo, urbana. Lugar donde ocurrió el accidente, dentro de la empresa, fuera de la empresa o trabajo en casa. Dentro de la empresa, porque mira que dice que él iba a hacer su actividad. Era el día que no la aventajó, pero yo digo que era dentro de la Pero empresa. ocurrió dentro de la empresa, ocurrió fuera, ocurrió en el trabajo en casa. Fuera de la empresa, que estaba en otro lado. ¿Será? Afuera de la empresa, sí. Indique cuál es el sitio donde ocurrió. Almacenes, área de producción, áreas recreativas, corredores, escaleras, parqueaderos, oficinas, otro. ¿Cierto? Ventanales. Otros Fuera de la También. instalación. fuera, exacto, de las instalaciones. Listo, tipo de lesión. Fractura, luxación, torcedura, conmoción, trauma interno. Fracturas Ampu- Yo digo que tuvo fracturas múltiples, craneoencefálica, porque miren, yo digo que tuvo varias. tipo de lesión. Cervical, pero como tal, exactamente no dice porque sintió fue el golpe en la parte superior Entonces, de la digamos que cabeza, una pero fractura, Fracturas cervical, fractura como fracturas, cervical. exacto, pero trauma superficial, no golpe, no, contusión, aplastamiento, quemadura, envenenamiento, efecto de tiempo y en clima y otro, asfixia, efecto de electricidad, nocivo, lesiones múltiples. lesiones múltiples también puede ser, profe. Lesiones Lesiones múltiples múltiples. porque cayó de cabeza y de para atrás.
De 10 pisos no se va a caer, no va a tener fractura. Se cae uno de 2 pisos y ya te fracturas el fémur, ahora esa distancia que tenía. Listo. Fracturas múltiples y lesiones múltiples. Listo. Parte del cuerpo aparentemente afectada. La Cabeza, ojo, cabeza. Cabeza y Cabeza. columna. Cabeza y espalda. cabeza, espéreme, cabeza, miembros. ojo, cuello, tronco, tórax, abdomen, miembros Miembros superiores, superiores, inferiores. manos superiores, las manos, los brazos quedaron jodidos, quedaron afectados. Mire que él también de Pues brazo. profesor, es que en ningún momento dicen que hubo fracturas de todo ese tipo. No sé si nosotros bajo nuestro criterio lo tengamos que poner. Pero cuando dicen fracturas múltiples es en todo el cuerpo. Por eso es que se llaman fracturas múltiples. No Sí, una- pero tú puedes tener una fractura múltiple en una sola extremidad, no necesariamente en todo el cuerpo. Pero pongámoslo que de la caída tan absurda que tuvo a 10 metros, vamos a ponerlo así. Ya. Sí, a eso me refiero, es lo que nosotros asumimos. Exacto, es lo que asumimos porque ahí lo especifica. Miren, en el FURACEP nosotros colocamos lo que creemos que el trabajador tuvo. Ya con la atención médica es que ya se va a saber qué fue lo que le pasó en realidad. Aquí les doy la segunda parte. En un solo segundo, Ruth Jostrom tomó una gran decisión que cambió permanentemente su vida y la de sus seres queridos. Esta es su historia. Lo acabo de decir. ¿Qué le pasó? Trauma en tórax, costillas, hasta la fisura en un diente. Lesión de médula espinal. Escuchen fractura de escuchen acá, escápula. escuchen acá. Era confiado y convencido de que trabajaba más rápido si no estaba asegurado. Me golpeé la cabeza, me quebré la espalda en 3 partes, me dañé la médula espinal, me quebré las clavículas, me rompí las costillas y me astillé un diente. Parapléjico quedó. Entonces, se pegó la cabeza, cuello, ojo, tronco, tórax, abdomen, miembros superiores, no. Fracturas múltiples. Pero yo no podría colocar todo eso porque eso ya hace parte de la investigación. En el momento yo no sé qué fracturas tiene él. Yo Yo solo voy a diría poner que que tuvo fracturas múltiples. yo digo que Fracturas incluye ahí el múltiples. tronco, porque ahí dice incluye espalda, columna vertebral, médula Sí, espinal. sí, muy bien. Y No, un porque diente. Y un diente. El sí. tórax porque están involucradas las costillas. también Faltaría la fisura el, del a- diente, el abdomen también. Pero no dice dientes, no dice. pero allí no sería profe ubicaciones múltiples. Disculpe, Pero, sí, yo sigo opinando. Nosotros solamente marcamos lo que lo que nosotros por ejemplo, creemos sí, pasó, porque todo eso ya lo da el diagnóstico médico, ya el tratamiento, cuando ya le tomen los exámenes. sí, así es. Lo que pasa es que como en el video sí nos lo está diciendo el colaborador, él nos lo está diciendo acá, mire, otra vez. Es que yo digo que ahí se debe La implementar. cabeza. Mire, Me quebré acá. la espalda en 3 partes, me dañé la médula espinal, te está me quebré hablando las clavículas, después, me no en el rompí las momento. costillas y me astillé un Tiempo, pues se sentía confiado y En convencido. ese caso de que trabajaba más serían rápido si no estaba miembros asegurado. superiores porque se fracturó Espérenme un la segundo, escuchen, clavícula. la cabeza. Me quebré la espalda en 3 partes, me dañé la médula espinal, me quebré las clavículas, me rompí las costillas y me astillé un diente. Entonces, aquí sí sabemos este diagnóstico. Profe, yo digo que fracturas múltiples en todo el cuerpo. Y ahí uno sabe y especifica porque es que tuvo prácticamente todo el cuerpo. Entonces, ahí no dice. Yo digo que para especificar fracturas múltiples, ya cuando den el diagnóstico. Miembros superiores porque están implicadas Listo, dejémoslo que las en clavículas. cabeza, tronco, tórax, abdomen y pues otros Sí, son eso es lo que diferentes. está especificando. Sí, eso es lo que dijo él. ¿Listo? Entonces queda lo del diente. El diente sí, dejémoslo por fuera porque dejémoslo en fracturas, ubicaciones múltiples. Listo, accidente. Múltiples. Accidente perdón, agente del trabajo del accidente, ¿con qué se lesionó? Máquinas o equipos, medios de transporte, aparatos, herramientas, materiales, radiaciones, ambiente de trabajo,
otros agentes, animales no clasificados. Eso entraría andamios como en máquina. No, fue el piso cuando él cayó. Todo con O qué el medio de transporte porque él iba en una canastilla. Exacto, en una cantidad. Yo digo que eso es máquina, porque eso hace parte de andamio y eso entra en máquinas. En una retroexcavadora, iba bajando la canasta. Por Yo eso, opino que sería el ambiente de trabajo, Uno es el ambiente de por- trabajo, sí. Pero ¿que porque hay ahí algún otro? incluye superficies de tránsito y de trabajo. En este caso él estaba sobre una superficie, no, tejados en el Sí. exterior e interior o subterráneos. pero él se cae de una máquina, es un andamio que está soportando y de ahí es donde se va él. Hay que especificar qué es. Yo diría que máquinas. Entraría en máquinas, entra lo que es andamia, lo que entra es excavadora, todo lo que es uso de herramientas, y así sean hidráulicas o manuales, todo con lo que puedas utilizar tú que puede ocasionar un accidente. Pero Difiero de la si nos ponemos a analizar, tienen Pero que darse cuenta que dame, todos los traumas o todas las fracturas que él tuvo fue cuando cayó al suelo. Sí, él se desancló, eso está claro, y cayó. Entonces, los traumas fueron provocados en la caída. Por eso solamente tiene que ser el ambiente. Sí, porque hay que bueno, ahí también se lo lleva es la brisa y lo hace caer, pero la brisa es la que Por lo... eso es el Sí, entorno, eso es el hace entorno. Tú falta, misma lo hace estás parte del Pero diciendo, es la el trabajo. entorno. máquina lo empuja, si se dan Sí, cuenta, la canastilla es la que genera el empujón del trabajador para que Ah, se caiga. ¿quién fue lo, pero qué fue lo que le, la quién fue lo que hizo empuja es caer? a causa el La viento presión y del el viento. viento. es que ahí van las dos, yo digo que van Bueno, ahí va, termino, entonces. Vamos a colocar ambiente de trabajo y vamos a colocar maquinaria y equipo. Tranquilos, que cuando vamos a hacer la investigación con los 5 porque mañana o más rato, vamos a darnos cuenta realmente si fue lo que están diciendo. Porque ahí a simple vista usted me dice, no, que es que el viento, realmente el viento no fue lo que lo hizo caer. profe, yo diría que los dos, porque ahí va el viento que hace que la máquina lo No, empuje a él y caiga. el viento no lo hizo caer. No, Fue la mala operación del que está manejando la máquina. sí, la máquina, yo digo que máquina, profe, máquina. Pero es la mala operación del que estaba trabajando la canastilla. Descuido del trabajador. Ahí no fue, mire, ahí fue. Después, cuando lo miremos en el video, cuando vamos a hacer la investigación, analizamos puntualmente y les muestro qué fue lo que pasó. Listo. Mecanismo o forma del accidente. Caída de personas, sí. Sí. Caída de objetos, no. Pisadas, no. Atrapamiento, no. Sobreesfuerzo, no. Exposición, no. Exposición o contacto a electricidad. ¿No podría ser exposición o contacto con temperatura extrema por el ¿Cuál? clima que tenía? Pero La no, 6. coloquemos exposición. Bueno, coloquemos esto también. Temperatura extrema se habla es cuando usted trabaja en frío o cuando trabaja en demasiado calor. Por eso estaba lluvioso, estaba nublado, había mucho viento, ahí está la Pero la temperatura lluvia extrema. no es temperatura extrema, compañera. Te estoy diciendo que temperatura extrema se considera a los trabajadores que trabajan en esas cavas de los alimentos o cuando trabajas en calderas. Esos son temperaturas extremas. Temperatura extrema cuando trabajas en calderas o en cuarto frío. O cuarto frío, sí, extremo. Correctamente, como dice la compañera. Temperaturas ahí se da como el factor ambiental. Cambio ¿Dónde? por factor ambiental. ¿En dónde?
Ahí no está. Por Ah, el listo. clima, profe, los factores ambientales que se dan por el clima, como vendaval, Nosotros. huracanes, Sí. tormentas, que es donde los clasifican. Clima, listo. Ustedes están llenándolo. Cuando llegamos a mirar el análisis de causa, ustedes van a decir, ah, sí, lo hicimos bien o lo hicimos mal. Tranquilos. Hagamos lo que estamos viendo. El golpe número 2 golpeó contra el piso. Aquí, ¿dónde? En la que estábamos analizando anteriormente el mecanismo. Aquí, mecanismos, caídas, objetos, pisadas, atrapamientos, Ajá, sobre golpes. Dice golpes. golpes, ¿dónde? Dice pesadas con choques o golpes. No, pisadas, pisadas. Son pisadas, pisadas, choques o golpes, ¿no? Ah, ok. Pero sí, el golpe sí, y el choque. Listo. Pónganme cuidado. ¿Ustedes han trabajado en algún momento en salas de grupos pequeños? Los voy a dividir en dos salas, no dos salas nomás. ¿Qué quiero? Que esas dos salas, ustedes independientemente, tienen solamente 15 minutos, así que aprovechen el tiempo. Van a entrar a salas de grupos pequeños y me van a describir esta parte. ¿Qué fue lo que pasó? No más, no necesito que me escriban nada más. Cuando terminen en 15 minutos, cerramos las salas y vuelven aquí y me exponen cada sala qué fue lo que ustedes describieron de acuerdo a ese accidente. No necesito que me digan, no, es que no lo vimos, no, descríbame de acuerdo al video. Entonces, ya les voy a compartir el formato. Solamente quiero que me lo escriban. 15 minutos para ello. Yo los voy a enviar a salas de grupos pequeños. Esas salas de grupos pequeños les van a permitir a ustedes interactuar como grupo. ¿Ok? Por favor, vayan descargando el formato. ¿Listo? Descárguenlo. Tienen un minuto para que lo descarguen. Segundo, yo voy a crear las salas y ustedes simplemente le van a dar a aceptar Profe, ¿dónde está el formato? en el chat de de Teams, de Zoom, perdón. No me aparece. Sí, lo acabo de enviar. Ya lo volví a enviar. Listo. Entonces, van a tener, en este momento voy a habilitar la sala, ustedes tienen todos los poderes, solamente dos salas de 30 personas. Acepten y por favor, solamente la descripción. Exactamente son las 4:10, tienen hasta las 4:30 para hacer eso. Cuando regresemos, miramos y corroboramos los dos conceptos. Pueden acceder a sus salas. Los estoy invitando en este momento. Acepten. Acepten todos, acepten. Todavía me falta más de la mitad. Acepten. Acepten la invitación, Alma. Acepten los que faltan. Acepté y me sacó. Ya te volví a enviar. ¿Cómo acepto la invitación, profe? Alma, le envío a la sala 2. ¿Qué me falta? ¿Quién me falta? Pedro, también lo envío a la sala 1. Me faltan los demás. Acéptenme la invitación.
lo importante. No, Póngame cuidado, póngame cuidado. Excelente grupo nos tocó. y excelente, excelente dinámica, este trabajo, excelente, súper rico, nos lo gozamos. Póngame cuidado. Van a hablar un representante del grupo 1 y del grupo 2 y vamos a mirar si ustedes vieron el mismo video todos, ¿cierto? Vieron el mismo caso. Así es. Vamos a ver si la descripción es igual de acuerdo a los dos. Y si no, ¿qué diferencias hay? Sala 1 y sala 2. Sala 1, ¿quién quiere compartir? Yo. Comparta pantalla. Ah, no, profe, yo lo hice en un cuaderno. Ah, bueno, entonces, ¿qué me dijo? Bueno, dice, el día 8 de noviembre de 1995 a las 5 p.m. se encontraban dos trabajadores realizando actividad de trabajo en alturas en mala condición climática sobre una canastilla elevada. Posteriormente, el trabajador decide pasarse al barandal de la plataforma. El trabajador se desancla para acceder al barandal. En ese momento hubo un movimiento brusco de la canastilla generando la caída del trabajador desde 10 metros de altura. Se le suelta durante la caída el casco y las gafas de seguridad. Cae de espaldas sobre la cabeza y espalda generando traumatismos múltiples. Listo. Segundo grupo, ¿qué dijeron? Sala 2. Por acá, Lisbeth Pérez. ¿Qué pasó? El sujeto cae desde una altura aproximadamente de 15 pies al tratar de pasarse de la canastilla a la plataforma. ¿Cómo lo hizo? Cuando se suelta el arnés de la línea de vida sin notificarle al compañero, comprometiendo su seguridad. Y al no lograr llegar a la plataforma. ¿Cuándo pasó? El 8 de noviembre de 1995 a las 5 p.m., en donde dentro de las instalaciones de la empresa contratista, dentro de la empresa que la contrata para hacer el trabajo. Estaba en misión. Estaba en misión. ¿Y el por qué? Porque se encontraba cumpliendo con una misión asignada a esa empresa. ¿Qué le faltó al grupo 1? Los detalles de nuestra ubicación, El la cuándo, persona. el dónde, el cómo y el por qué, ¿sí o no? Sí, correcto. ¿No lo leyeron? ¿Sí ven, señores? Miren que cada uno tiene una perspectiva diferente. En Profe, esos casos, señor, qué pena. Del grupo 1, es que, digamos, inicialmente sí se había debatido sobre esta información, sino que como en el formato ya hay fecha del evento, de ubicación, entonces por eso se omitió esa parte. No Pero sé si era dice, importante colocarla igual. no, lo que pasa es que dice la descripción que debes de hacer un resumen, aunque ya la información esté detallada en el formato, debes hacer un resumen de lo que pasó en el momento. Eso es muy importante. Bueno, nosotros lo realizamos el grupo 2 de acuerdo a lo que el profesor pidió, el cómo, el cuándo y por qué. sí, donde está el formato, ahora les dije solamente lo que dice en el formato. ¿Salimos Solamente bien? eso. ¿El grupo 2? Sí, muy Sí. bien. Nos queda. Con los compañeros. Entonces, señores, miren, aunque los dos lo hicieron bien, la perspectiva del análisis de cada uno de los grupos es diferente, ¿cierto? Cada uno miró desde un punto de vista, digamos que diferente, el caso, a pesar de que todos vieron el mismo video. Quiere decir con esto que la investigación requiere necesariamente de un análisis. Ese análisis no es único y que la perspectiva depende de la persona que lo está viendo.
Ahora, con esto podemos adelantarnos un poco a establecer que dentro de las investigaciones siempre va a existir un concepto, siempre va a existir unas situaciones y que, por ejemplo, mañana cuando miremos un análisis de causa de ese mismo video, de acuerdo a este FURAT y las acciones que vamos a tomar, pues vamos a darnos cuenta realmente qué fue lo que ocurrió y cuál fue la causa raíz. Espero que esta actividad les haya gustado y Dios mediante nos vemos el día de mañana muy puntuales a las 2 p.m. Vamos a hacer otro ejercicio. Les agradezco por la participación. Espero que les haya gustado. Gracias. Grupo 2, gracias. Grupo 2, Muchas gracias. gracias. Gracias, profe. profe. Para todos. A todos, muchas gracias por participar. Hasta luego, suerte. Ok, gracias a todos, al profesor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde a todos. Buenas tardes. Chao.